Droguería Inti da la bienvenida a la Sociedad Paceña de Pediatría en este curso de actualización continua. La sesión de esta noche está a cargo de la doctora Caballero como moderadora, a quien le doy la palabra para que pueda empezar la sesión. Doctora Caballero, muy buenas noches. Muy buenas noches, Aidita. Buenas noches a todos los presentes. Les doy la cordial bienvenida. Es un placer compartir con ustedes, dando continuidad a los cursos de educación médica continua en su módulo 1. Estamos con el tema 2, nueva guía de VIH en Bolivia. Para mí es un honor presentar a nuestro expositor, el doctor Juan Pablo Rodríguez Awad, infectólogo pediatra. Él es docente titular de la Cátedra de Infectología, médico cirujano de la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene la especialidad en pediatría y la subespecialidad de infectología pediátrica hecha en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Es máster en Ciencias Médicas de la UNAM, miembro de la Sociedad de Pediatría, miembro de la Sociedad Boliviana de Infectología, delegado de Bolivia ante la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, SLIPE. Doctor, tenga una cálida bienvenida. Agradecemos su participación con la Sociedad Boliviana y Paceña de Pediatría. Le doy paso, por favor, a su exposición. Tenemos también como panelistas a la doctora Rita Rebollo Murillo, pediatra saludista. Doctora, bienvenida. Ella tiene la especialidad de pediatría en el Hospital del Niño Ovidio Aliaga, maestría en salud pública en la Facultad de Medicina en la Universidad de Gales, Reino Unido. Tiene un curso intensivo de capacitación a médicos en infecciones de transmisión sexual, ITS, Centro de Entrenamiento del CDC en San Juan, Puerto Rico. Tiene la experiencia en el manejo de ITS y VIH desde el año de 1992, con poblaciones vulnerables, gestantes y en pediatría. Su actividad laboral actual es pediatra en el Hospital Municipal Los Andes y subdirectora ahí del Hospital Municipal Los Andes. Doctora, bienvenida a este módulo, a este curso. Nuestro segundo panelista es el doctor Jaime Rada Cuentas, infectólogo pediatra, con la especialidad en pediatría en el Hospital General de México y Hospital del Niño Ovidio Aliaga Uría. Cuenta con la subespecialidad en infectología realizado en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, su maestría en epidemiología en la Universidad Mayor de San Andrés. Actualmente es el director del Hospital Municipal Boliviano Holandés y miembro de la Sociedad Boliviana de Pediatría. Doctor, la cordial bienvenida. Muy buenas noches. Agradezco en nombre de la sociedad la participación de todos ustedes. Voy a iniciar, por favor, invitándolo al doctor Juan Pablo Rodríguez como nuestro expositor con el tema nueva guía de VIH en Bolivia. Adelante, doctor, la pantalla es suya. Muchas gracias, doctora Caballero, un gusto estar aquí. Gracias por la invitación a la Sociedad Boliviana de Pediatría. Como usted mencionó, vamos a empezar con un tema muy interesante, que es el VIH, y que no solo es manejo del especialista o subespecialista, sino del médico general y obviamente del pediatra. Entonces, considero este tema muy importante para todos. Y antes de empezar, no quiero dejar pasar este día, que es el Día del Pediatra Boliviano, el 7 de abril, que ya son más de 80 años de la fundación de la Sociedad Boliviana de Pediatría, un 7 de abril de 1943, y por este motivo recordamos este día especial para todos los pediatras, y bueno, felicitarlos a todos los pediatras de nuestro país. Vamos a empezar con el tema. He preparado esta agenda para el día de hoy. Vamos a ver un poquitito de introducción, vamos a ver la parte de epidemiología, un poco clínica, diagnóstico, y un poquito ver el tema del tratamiento, que ha ido cambiando un poco con el VIH, y son buenas noticias con los nuevos medicamentos que actualmente tenemos en Bolivia, y ya los estamos usando, y hemos tenido y tenemos muy buenos resultados a la fecha con estos pacientes. Bueno, recordarles que el VIH va creciendo cada vez, pero cada vez también vamos incrementando nuestras metas para poder controlar esta pandemia.
Y una de las metas propuestas por la Organización Mundial de la Salud es la meta del 95, 95, 95. ¿Y esto qué quiere decir? Que el 95% de las personas que viven con el VIH sepan que tienen VIH, que conozcan su diagnóstico, que es un 95% de estas personas que tienen VIH, que conocen su diagnóstico, estén bajo terapia antirretroviral, que esto es muy importante, y la meta es llegar al 95%. Van a ver que en el mundo y en Bolivia estamos todavía muy distantes de poder alcanzar esta brecha. Y finalmente, que el 95% de los pacientes que están bajo terapia antirretroviral puedan tener cargas virales indetectables. Si nosotros cumpliéramos estas metas, prácticamente tendríamos un control de la pandemia y ya no sería un problema de salud pública el VIH. Entonces, creo que es muy importante empezar entendiendo esto en un contexto epidemiológico. Y hablando de epidemiología, como ustedes saben, en el mundo tenemos aproximadamente, estamos llegando a los 40 millones de personas que viven con el VIH, y de estos 40 millones, casi 3 millones son niños y adolescentes menores de 19 años, pero un grupo muy importante en relación a la transmisión vertical es el grupo de los niños menores de 10 años, que lamentablemente seguimos teniendo en muchos casos por año. Cada año se reportan aproximadamente 150,000 nuevos casos de niños menores de 10 años con VIH, estos datos hasta el 2019. Y el problema es mucho más grave si nosotros vemos la cantidad de niños que quedan huérfanos porque pierden a ambos padres o a un padre. Es alarmante. Para el año 2019, casi 14 millones de niños y adolescentes menores de 18 años perdieron a uno o ambos padres por causas relacionadas con el SIDA. Y eso tiene que ver mucho en el contexto del tratamiento, porque obviamente los niños requieren tratamiento y muchas veces el tratamiento es proporcionado por familiares, tíos, o son niños muchas veces abandonados o que están a cargo de otras personas que no cuidan adecuadamente de estos niños. Y obviamente esto impacta en el tratamiento de estos pacientes. Vamos a empezar un poquito ahora viendo la epidemiología mundial. Después vamos a ver un poco la epidemiología en Sudamérica para aterrizar en Bolivia. Empecemos con los números sobre el VIH en el mundo, enfocándonos ahora a niños y adolescentes, ¿no? Sobre todo a esta población de 0 a 19 años. Como les había mencionado, son casi 3 millones de adolescentes y niños que viven con VIH actualmente en el mundo. Pero vean la cantidad de nuevas infecciones que hay en este grupo etario, son casi 320,000 nuevas infecciones por año, y de estas 150,000 son en niños menores de 10 años. Y esto es alarmante porque la gran mayoría, por no decir casi todas las infecciones en los niños menores de 10 años son por transmisión vertical, y esta se puede prevenir al 100%, pero vean ustedes que en el mundo y en Bolivia lamentablemente seguimos viendo niños con VIH menores de 10 años por transmisión vertical. Y las muertes, ¿no? Las muertes son mucho más elevadas en niños que en adultos. Vean ustedes, las muertes relacionadas por SIDA son 110,000 muertes anuales, ¿no? Entonces realmente son muy importantes los datos. Y si nosotros vemos las muertes que hay tanto en niños como adolescentes, el grupo de los niños es el que más representa el mayor porcentaje, con un 73%. ¿Qué quiere decir? Que los niños que más fallecen de VIH son los niños menores de 10 años, ¿no? Y obviamente esto es muy importante porque, como les había mencionado, esto lo podemos prevenir a través de todas las medidas de prevención de la transmisión materno-infantil o vertical. Aquí les voy a ir mostrando ahora un comparativo de 19 años, ¿no? Que compara qué ha pasado con la epidemiología en estos 19 años, desde el año 2019, en estos dos grupos etarios, ¿no? Los menores de 10 años y en los adolescentes de 10 a 19 años. Vean ustedes, en color amarillo están los niños menores de 10 años que más o menos al año 2000 eran casi 500,000 de casos. Ahora ha habido una reducción para el año 2019, no muy importante, pero sí ha habido una reducción. Y también en el tema de los adolescentes. Sin embargo, vean en esta diapositiva donde vemos las muertes relacionadas con los niños de VIH, tanto en adolescentes y en niños menores de 10 años.
Vean ustedes que las muertes han reducido, ¿no? Desde el año 2000 hasta el 2019, en los niños de 0 a 4 años ha habido una reducción en la mortalidad, ¿no? Eso es una buena noticia. Sin embargo, si nosotros vemos en los adolescentes desde el año 2000 hasta el 2019, prácticamente es una línea casi recta y no ha habido un descenso en la mortalidad en este grupo etario. Si vemos en la gráfica del lado derecho, vemos que en el año 2000 el grupo que mayor mortalidad tenía eran los niños menores de 4 años, con el 85%, en el año 2010 el 67%, este mismo grupo menores de 4 años, y en estos últimos años siguen siendo los niños menores de 4 años los que mayor mortalidad tienen. Entonces vean que si bien ha habido una reducción en el número de muertes en estos últimos casi 20 años, llama la atención que la mortalidad sigue siendo muy importante en el grupo de los niños menores de 4 años. Y nuevamente este grupo es el que puede ser prevenido, y de hecho hay países que ya no tienen transmisión vertical de VIH y obviamente no tienen niños con VIH por esta transmisión y obviamente no tienen mortalidad. Aquí les muestro un mapa mundial donde están las zonas rojas principales, donde más incidencia de casos de niños y adolescentes con VIH. Y como ven ustedes, está obviamente toda esta zona del este y el sudeste africano, toda la parte de África, países asiáticos también tienen una importancia, incidencia, y ahí está también nuestros países de Centro y Latinoamérica. ¿Y cómo vamos en relación a lo que le habíamos mencionado? Si recuerdan la meta del 95%, que es lo que quisiéramos alcanzar para poder tener un control de esta pandemia. Vean que a nivel mundial el tratamiento, las personas que reciben terapia antirretroviral llega casi al 50%, un poquito más del 50%, 53%. Si bien ha habido un progreso desde el año 2010, que solamente el 18% de las personas que vivían con el VIH menores de 15 años estaban con tratamiento, actualmente llegamos a nivel mundial al 53%. Sigue siendo muy, muy baja la adherencia al tratamiento, y el tratamiento en sí que están recibiendo los niños menores de 15 años en el mundo. Y eso tiene que ver mucho también con la adherencia y el tratamiento que reciben las mujeres embarazadas. Una mujer embarazada que no toma terapia antirretroviral y tiene VIH tiene un riesgo muy, muy alto de transmitir al feto o al recién nacido el VIH. Entonces, vean, a nivel mundial, de la misma manera, desde el 2010, si bien ha habido un incremento, se llega al 85% de las mujeres embarazadas con VIH que reciben terapia antirretroviral. Pero hay una brecha de un 15% de mujeres embarazadas que no reciben terapia antirretroviral, y obviamente en este grupo está la transmisión. Es muy raro, por no decir casi anecdótico, tener una mujer embarazada que recibe terapia antirretroviral de manera adecuada, que su hijo haya adquirido el VIH por transmisión vertical. Generalmente la gran mayoría de las mujeres, por no decir todas las mujeres que toman terapia antirretroviral, no van a transmitir a sus niños el VIH. Entonces, el tratamiento, si bien el tratamiento antirretroviral es fundamental en todas las personas, en la mujer embarazada es realmente una urgencia. Y sí tenemos que ver este tema también en nuestro país. Ahora vamos a ver un poquito qué pasa en Latinoamérica. Aquí les muestro un mapa del año 2017 que nos muestra los datos estimados de prevalencia de VIH en la población de los niños y adolescentes menores de 19 años. Vean que Brasil, Haití, México son los países que más casos tienen, y ahí está Bolivia, que aparentemente, y lo digo aparentemente, tendríamos para estimados 1.200 casos, pero les voy a mostrar que este número no es correcto y nuestros casos son mucho más elevados. Estos son datos de Bolivia. Aquí les muestro los datos que tenemos, que nos da el programa, sobre los casos que tenemos cada año de VIH en Bolivia. Vean ustedes que hemos ido incrementando paulatinamente. Y esto tiene dos respuestas, ¿no? Buenas y malas. La buena es que esto es bueno porque estamos detectando a mayor número de personas que viven con el VIH, y esta detección hace que los números incrementen, que es bueno.
pero también estamos viendo un incremento de casos también. Entonces, esto es lo malo de la pandemia. Y vean que para el año 2018 hemos superado ya la línea de los 3.000. Entonces, anualmente en Bolivia tenemos más de 3.000 casos nuevos de VIH por año, ¿no? Entonces, y esto se va incrementando. Y lo vemos aquí en esta gráfica que gentilmente me proporcionó la gente del CEDEVIR de La Paz, justo hoy, del sistema computarizado que tiene el país en relación al programa de VIH, donde están los datos actualizados de todo lo que reportan los CEDEVIRs a nivel Bolivia. Y aquí les muestro el número actual que tenemos en Bolivia. Para el día de hoy, reportados y notificados en el SIMONE, en este sistema informático, son 33.330 nuevos casos que tenemos en Bolivia, casos ya detectados en todos estos años, ¿no? Entonces vean que hemos superado ya los 33.000, y si seguimos a este ritmo de 3.000 nuevos casos por año, en 5 años vamos a tener como 50.000 pacientes probablemente con VIH, y eso realmente está cada vez preocupándonos, porque como han visto en la gráfica anterior, en vez de reducir los casos, estos están incrementando. Y bueno, en esta tabla podemos ver claramente cuáles son los departamentos que tienen más VIH. Obviamente vean ustedes ahí Santa Cruz con más de 14.000 casos en cabeza, seguido de La Paz 7.000 y Cochabamba 6.000 y otros departamentos que reportan a este sistema. Y obviamente la transmisión sexual, vean que es la más importante, pero tenemos la sanguínea, y vean la perinatal 641, ¿no? Realmente muy elevado. Esto realmente es algo que nos debería avergonzar, porque es algo que se puede controlar y evitar. Y si tenemos transmisión perinatal, pues eso realmente es muy preocupante, hablando ya del VIH en los niños. ¿Y qué pasa ya con los datos en niños, ¿no? Aquí les voy a mostrar un poquitito ya la distribución de los por edades, de los casos que tenemos en Bolivia. Esto es que lo hicimos hasta el 2020, pero como les he mencionado, ya estamos superando los 33.000 casos actualmente en Bolivia para el día de hoy. Pero haciendo un análisis del porcentaje de casos que hay en el grupo etario pediátrico, vean que los menores de 10 años representan más o menos el 2.5% de nuestros casos, y los adolescentes de 10 a 19 años representan casi el 10%. Obviamente sumando, si nosotros hablamos ya del VIH en niños y adolescentes menores de 19 años, representaría aproximadamente el 12.2% de casos, que eso representa más de 3.000 casos en este grupo etario. Y ya lo que nos llama mucho la atención es, si ustedes ven, hay notificación de casos de 827, pero los que tenemos reportados son 645. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos una brecha de pacientes que no sabemos dónde están o que han fallecido y que no coinciden con los datos que tenemos en relación al tratamiento. Y más adelante les voy a mostrar el porcentaje de pacientes que están recibiendo terapia antirretroviral, y van a ver que es lamentablemente bajo. Y aquí les muestro con esta suma, ¿no?, que ya habíamos hecho en niños menores de 19 años, nuestros datos nos reflejan que tenemos 1.500 casos reportados en Bolivia. Lo que nos estiman es 1.200, mucho más bajo. Nosotros estaríamos ocupando aproximadamente el quinto o sexto lugar en esta tabla, ¿no? Vean que es mucho más de lo que se estima que nosotros tenemos. Y si lo ponemos ya, si hacemos un análisis de los casos reportados en niños menores de 15 años y por departamentos, vean que los departamentos que más tienen casos en niños, que han tenido por lo menos hasta la gestión 2020, es el caso de La Paz, seguido de Santa Cruz y Cochabamba, que sigue siendo los principales departamentos donde más VIH pediátrico vemos. Entonces, más o menos por año estamos viendo unos 28 casos, ¿no? Estos 28 casos han sido vistos en la gestión 2020. Y vean ustedes que de estos 28 casos vistos en toda Bolivia en niños menores de 15 años, casi el 70% es menores de 10 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros solamente deberíamos tener 9 casos en adolescentes, probablemente mayores de 10 años, por transmisión sexual.
Y no deberíamos tener este 70% de niños con VIH porque es transmisión vertical y esto sí lo podríamos prevenir. Entonces, esto es otra cosa que nos llama mucho la atención. Aquí les muestro una tabla que muestra en el primer semestre del año 2020 los pacientes que están recibiendo terapia antirretroviral, y esto es fácil verificarlo a través del Simone, de este sistema informático, y a través de todos los CDVIR se tienen los datos de qué pacientes vienen a recoger su tratamiento. Y de estos 645 reportados que tenemos a nivel Bolivia, vean que solamente 288 pacientes menores de 15 años recogen su terapia antirretroviral y que tendríamos una brecha que un 55% no estarían recibiendo tratamiento antirretroviral estos niños, por muchos factores que es muy difícil analizarlos. Lo que habíamos mencionado, niños huérfanos o niños que han fallecido, niños abandonados, o que no sabemos dónde están estos pacientes. Ok, entonces, una vez visto este tema epidemiológico, que creo que es muy, muy importante, ahora vamos a ver unos datos clínicos que voy a resaltar, sobre todo para que nosotros podamos detectar más tempranamente a los niños con VIH. Aquí les muestro unos estadios clínicos, tanto los estadios de la Organización Mundial de la Salud, que los divide en estadio 1, 2, 3 y 4, y las características clínicas que tiene cada uno de estos estadios, que si bien nos ayudan un poquito a clasificar al niño con VIH, la clasificación que utiliza categoría clínica y categoría inmunológica, es decir, recuento del linfocito CD4, es la más precisa, ¿no? Y esa es la que nosotros deberíamos usar y usamos en nuestro país, ¿no? Y esta clasificación está, como ustedes ven en esa tabla, los vamos a clasificar en A1 hasta C3, ¿no? Según el grado de inmunosupresión. ¿Qué quiere decir? Que un paciente, por ejemplo, que tiene una enfermedad, un estadio clínico, no sé, una toxoplasmosis del sistema nervioso central, una tuberculosis diseminada, una neumonía por neumocistis girovesi, etcétera, tendría un estadio clínico 4 o una sintomatología grave. Y si tiene inmunosupresión severa, un recuento de linfocitos CD4 bajas para su edad, este paciente lo clasificaríamos como una categoría clínica C3, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un poquito para ilustrar cómo clasificamos. Y si lo vemos gráficamente, ¿cómo podemos nosotros clasificar a estos pacientes? Les voy a mostrar fotos de pacientes nuestros con VIH. Aquí en la mano izquierda les muestro un adolescente que vino con nosotros debutando con un síndrome agudo por VIH. Era un paciente que se había infectado hace 2-3 semanas previas y había venido con este síndrome agudo o retroviral agudo que se llama, que es muy raro ver. Lamentablemente no se presenta en todos los pacientes, solo en un 30-40% de los pacientes tienen este síndrome. ¿Y por qué digo que es lamentable que no se presenten todos? Porque cuando se presenten todos, podemos sospechar en el diagnóstico tempranamente y a este paciente diagnosticarlo muy tempranamente, ¿no? Al mes prácticamente de haber adquirido la infección. Entonces les muestro ahí esas lesiones. Obviamente este paciente tenía fiebre, adenomegalias, un síndrome muy parecido a la mononucleosis infecciosa. Aquí otro paciente en un estadio 1 o categoría A, que este paciente era totalmente asintomático y lo único que tenía eran adenomegalias cervicales, ¿no? Aquí les muestro pacientes con lesiones vesiculares de herpes zóster y que el herpes zóster no es normal en niños. Obviamente, si ustedes tienen un paciente con herpes zóster, siempre tienen que sospechar que ese niño tiene algún grado de inmunodeficiencia y obviamente investigar VIH, ¿no? Entonces, el herpes zóster está dentro del estadio 2 o la categoría B, ¿no? Entonces, así nosotros podríamos clasificar. Y otras alteraciones o infecciones oportunistas como estas infecciones micóticas que tienen estos pacientes. Por eso revisar la boca es muy importante, porque pacientes que tienen hongos en la boca, pues es un sinónimo también de inmunosupresión y tenemos que investigar VIH. Y podemos llegar a tener pacientes con estadios avanzados, ¿no? Un estadio 4 o una categoría C. Aquí les presento una niña que lamentablemente falleció. Es una niña que llegó en fase SIDA prácticamente. Tenía 6 años. Y vean ustedes esa candidiasis bucal, que era también esofágica.
un sarcoma de Kaposi, que es muy raro ver en niños, pero vean ustedes que sí, es el primer caso que vimos de un sarcoma de Kaposi en el muslo derecho en esta niña. Pueden llegar con este estado compromiso de emaciación. Pero es muy triste, ¿no? Por eso creo que estos cursos son fundamentales, porque yo creo que a cualquier paciente, cualquier médico, viendo uno de esos pacientes, puede sospechar en VIH, pero esta niña acudió un montón de veces por cuadros diarreicos, cuadros respiratorios, y a nadie se le ocurrió preguntar por qué venía con la abuelita, ¿no? Obviamente los padres habían fallecido y obviamente haciendo la investigación, pues los padres seguramente fallecieron por VIH y esta niña tenía VIH. Entonces, no debemos nosotros diagnosticar en estos estados tan avanzados a cualquier paciente, sino en estados más precoces. Otras cosas que tenemos que tener en cuenta y manifestaciones que pueden haber es la varicela. Si bien es una infección viral frecuente en edad pediátrica, el verla en los menores de 1 año o aquellos que tienen una infección muy diseminada, pues nos tiene que hacer sospechar probablemente inmunosupresión y siempre buscar VIH, ¿no? Y le muestro un niño con VIH y 2 niños con VIH que tuvieron varicela de una forma muy atípica, ¿no? Mucho más agresiva. Y si bien las lesiones por el virus del papiloma humano son frecuentes también en los niños y pueden tenerlas también en región perianal y no estar siempre relacionadas con un tema de abuso sexual, estas lesiones tienden a ser mucho más agresivas y de más difícil manejo en los pacientes con VIH. Entonces, ojo también en estas lesiones, en investigar en estos pacientes que tienen estas lesiones o otras lesiones como esta infección por el virus del molusco contagioso en uno de nuestros pacientes, donde estas infecciones son mucho más agresivas o más difíciles de tratar. Pero una vez que nosotros iniciamos la terapia antirretroviral, estas lesiones recuperan muy bien. Entonces, el tratamiento antirretroviral es fundamental para estos pacientes porque mejora su sistema inmunológico y el sistema inmunológico se encarga de controlar todas estas infecciones oportunistas. También tenemos que pensar en infecciones bacterianas que son comunes también, pero que pueden ser mucho más agresivas en estos pacientes. Aquí les muestro un niño con un impétigo más agresivo, ¿no? En un niño con VIH. Y no olvidarnos de las linfadenopatía en adolescentes, ¿no? Entonces, un adolescente que venga con linfadenopatía, obviamente siempre tenemos que investigar desde tuberculosis o algunas otras enfermedades. No olvidarnos siempre la anamnesis, ¿no? Del adolescente en relación a inicio de actividad sexual, número de parejas sexuales, tatuajes, etcétera. Identificar factores de riesgo que me ayuden a sospechar en infección por VIH y yo pueda solicitar las pruebas óptimas que ahora estamos usando en Bolivia, que en un momento les voy a mostrar. Ok, entonces ya hablando un poquito del diagnóstico que nosotros hacemos, es muy importante este tema, ¿no? Nosotros damos clases en la Universidad Mayor de San Andrés a los alumnos, y los alumnos siempre que hablan de VIH siempre nos siguen exponiendo el ELISA y el Western Blot, y eso ha quedado muy grabado hasta en todos nosotros, ¿no? Que el ELISA y el Western Blot eran las pruebas para hacer el diagnóstico del VIH. Eso es cierto, han servido mucho, siguen sirviendo, pero actualmente tenemos pruebas que tienen una mejor sensibilidad, mayor especificidad, inclusive que estas pruebas. Y lo más importante es que son pruebas que lo podemos hacer en la cama del paciente, pruebas rápidas. Y yo en 10 a 15 minutos puedo saber si un paciente tiene o no VIH. Es por eso que el país ahora utiliza este algoritmo de pruebas de diagnóstico. Ya no solicitamos ELISA y Western Blot para diagnóstico de VIH. Nosotros debemos solicitar pruebas rápidas. Y la prueba rápida, tamizaje inicial, es la prueba rápida 1 que todo centro de salud debería tener, ¿no? Todo hospital debería tener una prueba rápida y cuando sospechen en un paciente que pueda tener VIH, pues hacer esta prueba en la cama del paciente. Entonces, el algoritmo nos indica que nosotros, ante la sospecha de un paciente con VIH, en el caso de los niños mayores de 18 meses, porque vamos a ver qué pruebas solicitamos en los niños con sospecha de VIH cuando son menores de 18 meses. Entonces, la prueba rápida 1 que se usa en Bolivia es una prueba que tiene una muy buena sensibilidad, que ha sido evaluada por el INLASA, la Organización Panamericana de la Salud, etcétera,
Y cuando esta prueba es positiva o reactiva, nosotros debemos solicitar la prueba para confirmación. Ya no pedimos Western blot para confirmar, pedimos otra prueba rápida de otro laboratorio, no es la misma prueba, sino es otro laboratorio que utilizamos otra prueba rápida, y esta, si es reactiva, nos confirma el diagnóstico, ¿no? Y esto lo podemos tener en 2-3 días. Y esta es la gran ventaja del diagnóstico de VIH. Antes, por ejemplo, pacientes que vivían en Beni, Pando, Tarija, etcétera, tenían que mandar, hacían la prueba de ELISA, salía positiva, y para confirmar el Western blot tenían que mandar a Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, las muestras de los pacientes, y tardaban semanas hasta meses en darnos el resultado. Actualmente, con estas dos pruebas rápidas, nosotros en 2-3 días podemos confirmar realmente que este paciente tiene o no VIH. Y aquí les muestro uno de nuestros residentes en el servicio de infectología haciendo esta prueba rápida, que es muy sencilla, con una gota en esta prueba rápida, y usando después el buffer o el reactivo. Esperamos unos 10 a 15 minutos y vemos el control, que debe salir siempre positivo, el control de la prueba y el resultado del paciente, ¿no? Entonces, esta es la prueba rápida que todos los hospitales deberíamos tener y hacerlas, como ven ustedes, en la cama del paciente. Eso es para todos los pacientes, tanto adolescentes, adultos y niños mayores de 18 meses. Si tenemos sospecha que un niño menor de 18 meses pueda tener VIH, y esta sospecha va a estar relacionada principalmente porque la madre tiene VIH, ¿no? Entonces, si la madre tiene VIH y el niño es menor de 18 meses, yo tengo que hacer pruebas de carga viral o pruebas virológicas, ¿no? Aquí les muestro, en el escenario 1 y 2, nosotros deberíamos hacer la primera carga viral al mes de vida. ¿Qué es escenario 1 y 2? Escenario 1 y 2 son madres o mujeres embarazadas que han tomado terapia antirretroviral de manera adecuada, ¿no? Esos escenarios son de muy bajo riesgo, porque las madres que toman, como les había mencionado, terapia antirretroviral durante el embarazo tienen baja carga viral, y el riesgo de transmisión al feto o al recién nacido es muy, muy baja. Entonces, en estos escenarios, nosotros solicitamos la primera carga viral al mes de vida, y sea negativa o positiva, solicitamos nuevamente a los 2 meses posteriores, es decir, a los 3 meses. Pero, ¿qué pasa en los escenarios de mayor alto riesgo, que son los escenarios 3 y 4? En estos escenarios son madres donde no hicieron terapia antirretroviral durante el embarazo, o llegaron en momentos finales del embarazo, o durante el parto, o en expulsivo, etcétera, sin haber recibido terapia antirretroviral. Estas mujeres embarazadas son de muy alto riesgo para transmitir el VIH a sus hijos. Debido al mayor riesgo, la primera carga viral se la debería hacer entre los 3 a 7 días de recién nacido el niño, ¿no? Esa sería un poquito la diferencia en el tiempo en que hacemos la carga viral por el riesgo de transmisión que tiene. Aquí les muestro un resumen del INLASA, esta tabla elaborada en INLASA, la gente de INLASA, donde vean ustedes las pruebas que se solicitan, y en ningún lugar hablamos de ELISA o Western blot. Si bien el ELISA solamente ahora lo usamos para desempate, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una primera prueba reactiva, por ejemplo, le hago la segunda prueba rápida y me sale no reactiva, pues para esos casos donde hay discordancia entre la primera y segunda prueba, solicito recién el ELISA de 4ª generación, ¿no? Entonces vean que los mayores de 18 meses usamos pruebas rápidas, nada más para el diagnóstico, igualmente para mujeres embarazadas. Y niños, ¿no?, que son hijos de madres seropositivas, menores de 18 meses, usamos pruebas virológicas o carga viral, ya sea cualitativas o cuantitativas. Ok, entonces una vez hecho ese un poco resumen, vean qué sencillo es el diagnóstico ahora de VIH. Lo podemos hacer nosotros en la cama del paciente. Vamos a ver ahora el tratamiento, ¿no? El tratamiento ha ido evolucionando con el tiempo, y antes se escogía a qué niños o adolescentes tratar, y eso dependía de las características clínicas, de la progresión de la enfermedad, del recuento de los linfocitos CD4, pero actualmente esto ya no se hace, ¿no? Todo niño, adolescente, adulto, recién diagnosticado de VIH, aunque este paciente esté en un estadio 1 o totalmente asintomático, debe iniciar en ese momento terapia antirretroviral. Por eso la Organización Mundial de la Salud
menciona el test and treat, ¿no? El diagnóstico y tratamiento inmediato que se debe hacer a estos pacientes. ¿Cuáles son los medicamentos antirretrovirales que tenemos disponibles en Bolivia? Principalmente para niños y adolescentes. Vean ahí que tenemos 3 familias de antibióticos, de antivirales, ¿no? Están los inhibidores de la transcriptasa inversa, los inhibidores de la proteasa y los inhibidores de la integrasa. El dolutegravir, que es un inhibidor de la integrasa, ha cambiado el pronóstico y el tratamiento en nuestro país. Realmente, desde que se ha introducido el dolutegravir como terapia de primera línea, tanto en los adultos como en los niños, este medicamento ha sido realmente increíble en la reducción de la carga viral de los pacientes, que no los podíamos reducir muchas veces, pese a que muchos de estos pacientes eran adherentes. Entonces, es muy probable que teníamos ya un cierto grado de resistencia a ciertos antirretrovirales en nuestro país. Y una vez que hemos integrado el dolutegravir en nuestros esquemas, hemos visto un mayor número de cargas indetectables en los pacientes que están bajo terapia. Entonces, aquí les muestro con las flechas rojas cuáles son los nuevos medicamentos que se han introducido en los últimos 2-3 años en Bolivia y que estamos usando actualmente en los niños. Uno de estos es el abacavir lamivudina, que es una tableta combinada dispersable. El otro es el T3D, que nosotros lo hemos abreviado así, ¿no? Que el T3D es de tenofovir, el 3TC de lamivudina y el D de dolutegravir. Nosotros lo abreviamos como T3D, que esto nosotros lo usamos en niños y adolescentes. Ya les voy a mostrar un poquito a partir de qué edades. Y presentaciones de inhibidores de proteasa como el Caletra en gránulos, en cápsulas granuladas, y finalmente el dolutegravir en tableta única de 50 miligramos, ¿no? Esos son los nuevos medicamentos que estamos usando en los últimos años. Aquí nada más les muestro una imagen para que ustedes vean dentro en el ciclo de replicación del VIH dónde actúan estos medicamentos, ¿no? Entonces, estos medicamentos inhiben estas enzimas que favorecen la replicación del VIH dentro de la célula. Entonces, al inhibir estas enzimas, la transcriptasa inversa, la integrasa, la proteasa, etc., nosotros estamos cortando el ciclo de replicación del VIH y obviamente controlando la carga viral y todas las consecuencias secundarias a la terapia antirretroviral. Aquí les muestro una imagen de cómo la sidobudina, que ha sido el primer antirretroviral que ha salido, que lo hemos usado muchísimo, tanto para la prevención de la mujer embarazada como en niños, ¿no? De hecho, lo seguimos usando en la profilaxis del recién nacido como jarabe. Vean que con el tiempo se ha ido incrementando más el uso del abacavir, ¿no? El abacavir tiene ciertas ventajas con la sidobudina, sobre todo en relación a los efectos adversos y menor posibilidad de resistencia que puede tener este medicamento. Siempre ha habido la preocupación que con el abacavir podía haber algún tema de hipersensibilidad o algún tema de alergia que estaba muy relacionado con el HLA que podían tener las personas, pero esto ya se ha visto con experiencia de África de miles de niños y en nuestro país también ya tenemos varios niños que estamos usando el abacavir sin ningún problema y nosotros también estamos, como en esta gráfica, haciendo esa transición de reducir un poco el uso de la sidobudina y ahora usar el abacavir en combinación con la lamivudina o el 3TC. Y siempre que usamos tratamiento o terapia antirretroviral, tenemos que ver los efectos adversos o secundarios que pueden haber. Y el medicamento que más problemas nos ha generado en relación a efectos adversos es la nevirapina. Vean estos pacientes con VIH en quienes nosotros iniciábamos terapia antirretroviral y entre las 2-3 semanas posteriores al inicio de la terapia, esos niños presentaban estas lesiones que muchas veces espantaban a cualquier médico pensando que eran sarampión o cualquier otra enfermedad exantemática, ¿no? Aquí les muestro fotos de niños que tenían estas reacciones de hipersensibilidad a la nevirapina. Afortunadamente no hemos tenido casos graves como Steven Johnson. ¿Cuáles son las nuevas recomendaciones que tenemos ahora y que ha salido en la guía? La guía está en imprenta o en revisión. Esperemos que pronto pueda salir ya, porque ya se hizo la actualización de la guía y está ahora en revisión y para imprimir. Ojalá que pronto
programa y el ministerio puedan ya darnos estas guías y estas nuevas pautas que vamos a ver hoy, para que puedan ya ser aplicadas en todo el país. ¿Cómo resumimos los cambios? Primero es migrar desde los esquemas que están basados en inhibidores de la transcriptasa reversa no análogos de nucleósidos, es decir, nevirapina o efavirenz, de estos esquemas que usaban estos antirretrovirales, migrar a esquemas ahora con el dolutegravir, introducir inhibidores de la integrasa, en este caso el dolutegravir, y usar opciones más potentes de antirretrovirales. Entonces, el esquema que nos recomiendan la Organización Mundial de la Salud, etcétera, y que nosotros hemos visto ahora que son mucho más efectivos, no solamente por el tema de la potencia, digamos, del medicamento, sino por la adherencia, sobre todo en las presentaciones, es tener como primera línea usar el abacavir, la lamivudina y el dolutegravir, y eso nosotros lo estamos haciendo actualmente. Hemos migrado a varios niños, este es el esquema que estamos usando actualmente en los niños, con muy buenos resultados. Los papás están muy contentos porque ya no sufren con los jarabes y con el sabor que tenían los jarabes y que los niños no los toleraban, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. ¿Y por qué hacer esa transición de esquemas, ¿no? Tanto en niños y en adolescentes? Como les mencionaba, el objetivo es buscar esquemas que sean más efectivos, que sean más seguros y sobre todo más fáciles de administrar. Y esto nosotros hemos visto ya con la experiencia de un año y medio más o menos que hemos introducido estos medicamentos en nuestros pacientes. Hemos visto mejores resultados, hemos visto una armonización. ¿Qué quiere decir una armonización? Que todos los pacientes estén usando el mismo tratamiento, que sea más simple, más simplificado, y obviamente la seguridad de suministro, ¿no? Obviamente que el paciente esté recibiendo la dosis adecuada y los medicamentos para que no tengamos farmacoresistencia por mala adherencia. Es así como nosotros hemos hecho la transición. No sé si recordarán, o los que alguna vez han visto o manejado pacientes o niños con VIH, saben muy bien que la acidobudina, la lamivudina y la nevirapina en jarabe han sido siempre el tratamiento de primera elección, ¿no? Entonces, de esos esquemas que tenían estos niños, ahora estamos migrando a estos nuevos esquemas, ¿no? Entonces, el esquema óptimo para migrar en un niño menor de 20 kilos, si estaba tomando acidobudina, lamivudina, nevirapina, nosotros ahora debemos migrar a abacavir, lamivudina y lopinavir, ritonavir a letra en los menores de 20 kilos, ¿no? Si el niño ya tiene más de 15 a 20 kilos, nosotros ya podemos suspender el lopinavir, ritonavir y cambiar por el dolutegravir, la tableta única de 50 miligramos que ya se puede dar a partir de los 15 a 20 kilos de peso. Y si el niño o adolescente ya tiene más de 30 kilos, nosotros ya podemos usar el T3D, ¿no? El tenofovir, lamivudina y dolutegravir, que tiene la ventaja de ser una sola dosis al día, una tableta combinada, una sola vez al día. Entonces, creo que ese es el mensaje ahora. Vean cómo se ha simplificado el tratamiento. Ahora no hay tantos jarabes, no hay tantas combinaciones. Son 4 o 3 medicamentos los más importantes que estamos usando en Bolivia, que están teniendo muy buena adherencia a los pacientes. Y no solo eso, sino que estamos viendo reducciones de cargas virales muy importantes, como ahorita les voy a mostrar en un paciente. Esta es una tabla que yo la hice, donde se resume prácticamente el tratamiento que usamos en Bolivia en los niños, según las presentaciones que tenemos. Vean que los neonatos menores de 1 mes, nosotros seguimos usando los jarabes de acidobudina, lamivudina, nevirapina. Y de hecho, solamente para este grupo etario debería ser el uso de los jarabes. Después nosotros, si el niño ya tiene de 1 a 6 meses, puedo seguir usando estos jarabes, acidobudina, lamivudina, o inclusive si ya pudiera el niño tolerarme esta tableta, este comprimido dispersable que se puede dispersar, se pone el comprimido y se dispersa en el agua, o sea, se diluye, podríamos administrar inclusive después de los 2 o 3 meses la abacavir, lamivudina, si el niño pudiera tolerar. Si hay mucho problema con la tolerancia, podemos seguir con los jarabes. Y después de que el niño ya tiene más de 3 años, nosotros ya podemos introducir
el dolutegravir, ¿no? El dolutegravir, que es esta tableta de 50 miligramos, y prácticamente todos los niños mayores de 3 años ya pueden recibir comprimidos y no jarabes. Y en el caso de los adolescentes, lo que les había mencionado, el T3D, la tableta única es el tratamiento de primera línea que nosotros deberíamos empezar a los niños. Hay excepciones y circunstancias especiales donde puede ver que un niño tenga tuberculosis asociada al VIH, y en ese caso yo tendría que duplicar la dosis del dolutegravir, o que me haga algún efecto adverso a algún medicamento, cambiar por el otro, etcétera. Pero por lo menos hasta la fecha nosotros no hemos tenido ningún efecto adverso con estos 3 medicamentos principales para el tratamiento. Y dentro de los medicamentos nuevos, ya les había mencionado, el dolutegravir es el principal, y es yo le digo la perla de la torta, o la perla o la estrella en el tratamiento, porque es el medicamento que hemos visto que tiene mayor tolerabilidad, mayor supresión viral, menor posibilidad de que el paciente descontinúe el tratamiento o tenga un desarrollo de farmacoresistencia. Entonces el dolutegravir tiene muchas ventajas en comparación con el efavirenz o la nevirapina, ¿no? Entonces ahí les recalco las ventajas que tiene. Lo más importante, la potencia para poder suprimir al virus, e inclusive poder actuar contra otros tipos de virus como el VIH tipo 2, donde el efavirenz no tiene actividad. Y otro medicamento que, bueno, no es nuevo, que ya lo tenemos hace varios años, lo usamos en niños, pero lo usamos en jarabe, es el lopinavir ritonavir, el famoso Caletra, que ya no lo tenemos en presentación jarabe. De hecho, era el más complicado porque los niños no toleraban el medicamento por el sabor que tenía. Actualmente tenemos en esta presentación, que les pongo aquí en la foto, son cápsulas granuladas de 40 miligramos de lopinavir y 10 miligramos de ritonavir, y esta es la presentación que tenemos actualmente para los niños, y lo podemos usar a partir de los 14 días de vida hasta los 3 años, o hasta que el niño tenga 15 o 20 kilos, para que después nosotros podamos cambiarlo por el dolutegravir, ¿no? Entonces aquí les muestro cómo se administra esta cápsula granulada. Esto se está usando ya mucho en África. Estas son imágenes de la Organización Mundial de la Salud, y cómo ellos administran, enseñan a los padres o cuidadores cómo dar estas cápsulas granuladas, ya sea en papillas, ¿no? Como ven ustedes aquí, o con la leche, ¿no? Vean cómo podemos dar con la leche estos medicamentos a los lactantes, ¿no? Estas cápsulas granuladas que son mucho más toleradas que los jarabes de Caletra, ¿no? Entonces vean ustedes cómo se está cumpliendo uno de los objetivos de simplificar y mejorar la adherencia al tratamiento con presentaciones mucho más nobles, ¿no? Aquí les muestro las dosis que se usan del dolutegravir en la presentación de las cápsulas granuladas, que se dan cada 12 horas. Y el otro medicamento nuevo que estamos usando es el abacavir lamivudina, que les había mencionado, que es una tableta combinada, dispersable, que tiene sus 2 medicamentos en concentración de 120 miligramos el abacavir y 60 miligramos de lamivudina. Y ahí vean cómo están las dosis según el rango de peso, que también le damos cada 12 horas. Y obviamente tiene las ventajas, esta combinación, de que los padres pueden transportarla más fácilmente. Se puede usar desde niños lactantes menores de 6 meses inclusive, y esto ha aumentado muchísimo la adherencia al tratamiento. Y como les había mencionado antes, pueden ser estos comprimidos diluidos, ¿no? En 10 ml o en 2 cucharaditas pueden ser diluidos, se puede diluir y se puede dar como líquido el medicamento. Y finalmente el dolutegravir, que ya les había mencionado, que viene en 2 presentaciones, la tableta única de 50 miligramos, que la damos a partir de los 15 a 20 kilos que el niño ya pueda tener, se da una sola tableta una vez al día, o la tableta combinada ya para el paciente mayor de 30 kilos, que es una sola tableta, una sola vez al día. Estas son un poco el resumen de las ventajas que tiene el dolutegravir y porque es uno de los mejores medicamentos que nosotros tenemos desde que se ha introducido en nuestro país. Y aquí les muestro un paciente nuestro, que vean sus cargas virales, eran siempre elevadas. Nunca hemos podido tener cargas virales indetectables en este paciente. Es cierto que hubo siempre temas de adherencia, pero una vez que hemos controlado la adherencia en este paciente, tampoco llegábamos a tener
cargas virales indetectables. Desde que hemos introducido el dolutegravir a finales del 2019, principios del 2020, vean que ya tenemos en estos pacientes que nos era difícil tener cargas virales indetectables. Aquí vean, este paciente, una vez iniciada el dolutegravir, a los 2-3 meses tenemos cargas virales indetectables, ¿no? Muy bien, entonces, como conclusiones de esta presentación, primero, recalcar la importancia de cumplir estas metas 95, 95, 95, que son fundamentales para evitar la transmisión y que esta pandemia siga creciendo. En relación a la epidemiología, si bien ha habido a nivel mundial una reducción de los casos en los niños menores de 10 años, los números que nosotros vemos no son los que quisiéramos, y lamentablemente seguimos viendo cada año, cada mes, un niño con VIH por transmisión vertical, y eso realmente es inaceptable, porque podemos evitar. La reducción en los adolescentes a nivel mundial no es la que nosotros esperamos, la línea es prácticamente horizontal, y tenemos en nuestro país muchos niños perdidos, que no sabemos qué ha pasado con estos niños, han fallecido, que es lo más probable, porque un niño que no toma terapia antirretroviral, generalmente ese es su rumbo que puede llegar. Las estimaciones que nos hacen de los datos para Bolivia son mucho más bajas de lo que realmente tenemos. Los casos notificados seguramente deben ser mucho más, porque tenemos muchos pacientes con VIH que no saben que tienen esta infección. Finalmente, creo que el pediatra, el médico general, tiene que estar muy alerta en signos importantes que nos hagan sospechar que un paciente pueda tener VIH. Y donde más podemos encontrar VIH es en la anamnesis, en una buena historia clínica, en antecedentes de los padres, de los hermanos, antecedentes perinatales, etcétera. Si realizó o no control prenatal, si se hizo la prueba, si fue parto domiciliario, etcétera. Esas preguntas sí o sí siempre tenemos que hacer, porque si alguna de estas preguntas nos dicen que no, es decir, no he hecho control prenatal, o no me han hecho la prueba, o no tengo mi carnet, y el niño viene por cualquier otra enfermedad, o cualquier otro motivo, o por un control de niño sano, yo debo solicitar la prueba de VIH de manera intencionada para poder detectar tempranamente y no en etapas avanzadas. El diagnóstico del VIH es sencillo, ya hablando de las pruebas de laboratorio. Tenemos pruebas rápidas que, como ustedes han visto, sencillas de realizar, con muy buena sensibilidad y especificidad, que las podemos hacer a todos los niños y adolescentes mayores de 18 meses. Y cuando tenemos madres con VIH positivas y queremos saber si el niño ha adquirido la infección, pues en este caso usamos pruebas virológicas, ya sean cuantitativas o cualitativas. Las pruebas son sencillas, como ven, lo difícil es que el médico la solicite. Eso es lo difícil, que pensemos en VIH y nosotros solicitemos la prueba. Eso es lo que nosotros tenemos que educar a nuestros colegas para que busquen el VIH y lo encuentren, ¿no? Porque si no buscamos no lo vamos a encontrar. Y finalmente, en tratamiento tenemos buenas noticias para nuestro país, porque ya tenemos medicamentos que son muy potentes realmente, y uno de estos es el dolutegravir, que nos está dando muy buenos resultados en reducción de la carga viral y control de niños y adolescentes, donde era muy difícil el manejo de nuestros pacientes, y no solamente por estas ventajas, sino por el tema de la adherencia, porque son presentaciones mucho más amigables y mucho más tolerables tanto por los niños como por los adolescentes, ¿no? Entonces, creo que esa es la última diapositiva. Les agradezco mucho por su atención y, bueno, dispuesto a cualquier pregunta y comentario también de nuestros colegas panelistas que están esta noche. Muchas gracias. Agradecerle, doctor, por tan brillante exposición. Abre una puerta, ¿no?, a impulsar y reflexionar a todo el personal profesional de salud, a ser más acuciosos, a ayudar a todas estas personas y a todos ustedes a poder continuar y ayudar a estas personas a que se apeguen mejor al tratamiento y hacer diagnósticos precoces. Voy a dar paso a nuestra primera panelista, doctora María Rita Rebollo. Por favor, tiene la palabra. Buenas noches y muchas gracias. Primero, agradecer la confianza por invitarme a la Sociedad Boliviana de Pediatría. Y obviamente felicitarlo al doctor Juan Pablo Rodríguez
por la brillante exposición y bueno, a la sociedad por haber elegido definitivamente este tema, ¿no? Que considero que es muy, muy importante. Me voy a compartir pantalla. Adelante, doctora. Mientras ¿Se logra, tanto, ¿se logra ver? Perdón. sí, doctora, sí se logra ver. Voy a Adelante, ampliar. doctora, se logra ver. Se Ya. invita a todos los participantes a poder realizar sus preguntas en el acápite de preguntas y respuestas o a través del chat, por favor, mientras tenemos la participación de nuestros panelistas. Adelante, doctora, tiene la palabra. Ya. Bueno, un poco siguiendo, viendo la importancia de esta infección en pediatría, es importante recordar que cuando hablamos de la eliminación de la transmisión materno-infantil de las infecciones de transmisión sexual, siempre tenemos que recordar que se tiene una meta y la meta también es el reducir la tasa de transmisión materno-infantil del VIH a menos del 2%. Esta meta ha sido planteada hace muchísimos años, antes del 2007, y imagínense, se planteó para el 2015. Posteriormente, el único país que logró, por lo menos en Latinoamérica, fue Cuba y algunos otros países en el mundo. Y se fue extendiendo este año, bueno, ahora esta meta y ahora la estrategia para reducir, es hasta el 2030, ¿no? Reducir la pérdida de vida saludable de la población de infecciones de transmisión sexual, entre estas el VIH, que es un objetivo de la Agenda de Salud Sostenible. Es importante mencionar que tenemos que pensar, cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual, y en este caso del VIH, de la prevención primaria. La prevención primaria es la prevención de la infección por VIH a partir de la primera relación sexual. Sabemos que las relaciones sexuales son más tempranas, están siendo más tempranas, y evidentemente tenemos que tener políticas de salud para la prevención de la transmisión de estas infecciones a partir de las primeras relaciones sexuales. Cuando hablamos de la prevención de la transmisión materno-infantil del VIH, es importante recalcar que es una obligación la oferta de la prueba rápida del VIH durante el embarazo, el parto y el puerperio inmediato en aquellos partos domiciliarios. Bueno, un poco cumpliendo una resolución ministerial que emití el año 2010, la 0521. Hablamos también, cuando hablamos de esto, muestro esta diapositiva, donde definitivamente son los gobiernos municipales que tienen la obligatoriedad de hacer la compra de estos insumos, de las pruebas rápidas, tanto de sífilis como VIH. Cuando hablamos de la asesoría, orientación o consejería por personal de salud, esto definitivamente cambió porque antes esperábamos disponer de profesionales de psicología. Pues absolutamente en ese momento cualquier personal de salud capacitado, entrenado, sí puede realizar una orientación, una asesoría y una consejería. Inclusive antes de las pruebas rápidas de VIH, ya no se está utilizando el consentimiento informado, se está utilizando directamente como parte de toda la batería de pruebas de laboratorio que se realizan durante el control prenatal en el embarazo. Es importante recalcar que en el primer nivel se tiene la obligatoriedad de hacer el registro en la historia clínica perinatal de los resultados del laboratorio, porque definitivamente eso es una gran falencia en nuestro sistema de salud. Y cuando nosotros recibimos, yo trabajo en un segundo nivel, en el alto, y recibimos gestantes que, con su carnet perinatal, definitivamente el registro de resultados de laboratorio es menor al 50%. Doctora Rebollo, perdón que la corte, el doctor Juan Pablo habla, doctora. Sí. Le comento que no estamos viendo su presentación, solo nos hemos quedado con la primera diapositiva. Tal vez... Perdón,
si podría ampliar la doctora Ya, por favor. cambiando, porque si no... Ya, no somos muchas la primera gracias, Juan Pablo. No, Dejaré de nada. compartir y luego vuelvo a compartir. A ver, otra vez. Estoy volviendo. Lo que no me permite es... quiero ampliarla, no estoy pudiendo ampliarla. A ver, tal vez así. No. O tal vez lo puede salir de compartir y vuelve a compartir, doctora. Sí, creo que voy a hacer eso. Sí. Voy a volver a compartir ahora. A ver. Ahora se ve, perdón. Sí, se ve, doctora. Se ve ahora en toda la pantalla. Sí, adelante, doctora. Está muy bien. Estaba en esta diapositiva. Bueno, como mencionaba, la oferta de la prueba rápida en el embarazo, parto y puerperio, definitivamente tiene que ser obligatoria. Y la asesoría, consejería, realizada por personal de salud, entrenado no necesariamente por un personal de psicología. Mantener, lo ideal es que el registro en la historia clínica perinatal mejore. Esto es entrenando y haciendo seguimiento al personal de salud de primer nivel, que son los que realizan el control prenatal. Un aspecto importante a destacar es que todos los establecimientos de salud del país donde se atienden partos deben disponer de insumos necesarios. Como decía Juan Pablo, la prueba rápida para VIH no es privativa de un hospital de segundo o tercer nivel. Por supuesto que se la tiene que hacer en un primer nivel y puede hacer un médico general o un personal de salud capacitado. Disponer de antirretrovirales para utilizar en la gestante en el momento del parto, antirretrovirales para el recién nacido, los que ha mencionado el doctor Juan Pablo, y leche de fórmula para el recién nacido, porque no, de acuerdo a la normativa en el país, no puede recibir lactancia materna. Y un aspecto importante, el seguimiento a los recién nacidos expuestos en estos hospitales. Nuevamente yo continúo recibiendo en el hospital donde yo trabajo recién nacidos expuestos que han nacido en otros hospitales y que han recibido la prescripción de antirretrovirales solamente por una semana o por 10 días y definitivamente los transfieren directamente al Cerevir. Y yo creo que cada hospital tiene la posibilidad de armar un equipo y hacer el seguimiento y consulta externa de sus recién nacidos expuestos, hasta tener el resultado de la segunda carga viral negativa y, bueno, incorporarlos al control regular dentro de los primeros niveles. Había mostrado esta diapositiva ya. Y obviamente mencionar y recalcar que de acuerdo a la ley 3729, en el capítulo 4, en el artículo 15, con relación a la lactancia materna, el personal de salud tiene el deber de informar a la madre que vive con VIH sobre los riesgos de la transmisión vertical del VIH mediante la leche materna, ¿no? Entonces, en el país definitivamente no se inicia la lactancia materna en los niños que están expuestos, recién nacidos expuestos al VIH, y el programa nacional dota de la leche de fórmula de la etapa 1 hasta los 6 meses de edad. Evidentemente, la transmisión del VIH por lactancia materna tiene un riesgo entre 10 al 16%, dependiendo de la cantidad de leche ingerida, el tiempo acumulado de lactancia y la carga viral de VIH en la madre. Muchas veces ocurre que nace un niño de una mamá que tiene la infección por VIH y recién se diagnostica a veces en el posparto, porque llegan en expulsivo, ¿no? En un parto expulsivo. Y como se hizo el apego precoz, se inició la lactancia materna, existe a veces un miedo, una zozobra y a veces
inclusive se le llama la atención a la madre, pero definitivamente tenemos que tomar en cuenta, no por la primera vez o la segunda vez que la madre ha dado de lactar se transmite, tenemos que considerar los factores que en este momento estoy mencionando. Entonces, tenemos que aprender también y capacitar al personal, especialmente de enfermería y a nuestros internos de medicina, porque a veces tienen actitudes que pueden herir los sentimientos de la madre. Cuando hablamos de la infección de VIH y el tratamiento antirretroviral en pediatría, los pediatras pueden manejar a niños y niñas que viven con VIH tranquilamente. Yo soy pediatra general y no tengo la formación de la subespecialidad de infectología, pero sí en el Hospital Municipal Los Andes sí existe una gran cantidad de niños y niñas que viven con VIH que sí son manejados, ¿sí? Por pediatras generales. El manejo de niños y niñas PBB debe ser integral. En el hospital nosotros disponemos de una nutricionista, de una trabajadora social, de personal de enfermería y manejamos como cualquier patología crónica y una patología social. Definitivamente tenemos que hacer un manejo integral. Esto ayuda mucho y definitivamente la madre y el niño o niña se sienten beneficiados. El garantizar la adherencia a los antirretrovirales va a depender de varios factores. Uno de los factores mencionados son las presentaciones que tenemos en este momento de los antirretrovirales. Cuando se hace referencia, escuchaba a Juan Pablo de Caletra en los sobrecitos, en los gránulos. Nosotros hemos intentado y definitivamente no hemos logrado una buena adherencia. Hemos intentado con la nutricionista utilizando papillas con diferentes alimentos. Es lo mismo que sucede con las chispitas nutricionales y definitivamente, evidentemente al momento ya no disponemos del jarabe de Caletra, pero por suerte estamos teniendo menos niños infectados. Entonces, por el momento no estoy ya tropezando con este problema. Me siento contenta porque la mayor parte de los niños que estoy viendo son niños que ya son mayores de 2 años, 3 años. Niños nuevos son muy pocos. La mayor parte se está haciendo la prevención de la transmisión materno-infantil. Y por otro lado, el uso de las tablas con las dosis de antirretrovirales que nos ha mostrado Juan Pablo definitivamente facilitan la prescripción, ¿no?, de los antirretrovirales. Un aspecto importante a mencionar es la desconcentración que se debe hacer de los establecimientos de salud en el manejo de la infección por VIH. Todos los establecimientos de salud de segundo y tercer nivel podrían manejar niñas y niños que viven con VIH. Disponemos de todo. Capacitar al personal de salud es importante, pero también es importante el compromiso. Por otro lado, eso también va a permitir acceder a la plataforma de software, el Simonet, en cada uno de estos hospitales. En el Hospital Municipal Los Andes, es un hospital de segundo nivel, ustedes conocen, nosotros somos un hospital desconcentrado. En el Departamento de La Paz es el único hospital desconcentrado materno-infantil y tenemos muchas facilidades. Disponemos de la primera y la segunda prueba rápida, o sea que inmediatamente en media hora, 45 minutos, nosotros podemos tener el diagnóstico certero de una gestante. A través del Simonet podemos, que se lo tiene en la aplicación en celular, se puede identificar el momento que llega una gestante, identificar si es una paciente ya registrada o es una paciente nueva. Y si es que fuera nueva, cuándo fue diagnosticada y cuál es el nivel de su carga viral y qué antirretrovirales está recibiendo. Definitivamente son ventajas. Y esto sí, creo que es imperativo que los hospitales de segundo y tercer nivel vayan a una desconcentración. Muestro acá la simplificación del algoritmo
en este caso estoy mostrando el cuarto escenario, el tercer escenario, el primer y segundo escenario. Estos algoritmos nosotros los tenemos en el hospital clasificados un poco para facilitar al personal de salud al manejo, un poco al recordar, ¿no es cierto? Recordar cuáles son los pasos que se tienen que seguir en todo el manejo de lo que significa la prevención de transmisión en materno infantil del VIH. Muchas gracias. Gracias, doctora Rebollo, por su participación y su ponencia. Doy paso al doctor Jaime Rada, nuestro segundo panelista, por favor. Tiene la palabra, doctor. Doctor, disculpe, no le escuchamos. Ahora sí. Bueno, Ahora sí, doctor, perfecto, adelante. Muy buenas noches a todos. Veo que muchos de los amigos están presentes acá para escuchar esta charla del doctor Juan Pablo Rodríguez, que me ha parecido sumamente interesante en varios aspectos, ¿no? Entre ellos la parte epidemiológica, muy interesante, la parte de diagnóstico y también, o sea, la parte de tratamiento actual, ¿no? Uno de los medicamentos nuevos, el Integravir está entrando prácticamente en el mercado, y otro viejo, el Abacavir, también lo están poniendo en la palestra. Definitivamente creo que la mayoría de las infecciones por el VIH en los niños se adquieren nomás a través de la transmisión madre-hijo, ¿no? Durante el embarazo, el trabajo de parto, el parto, la lactancia. Por lo tanto, la epidemiología del VIH pediátrico está más indisolublemente relacionada con el éxito de los esfuerzos de prevención de la transmisión materna infantil. Cuando las mujeres infectadas por el VIH y sus bebés reciben todas las intervenciones que nosotros les podemos ofrecer, ¿de acuerdo? Reducimos la transmisión aproximadamente en un 1%. Más del 90% de los niños que viven con el VIH en países con recursos limitados se han infectado justamente a través de la transmisión materna infantil, ¿no? Durante el embarazo, periodo perinatal o lactancia, aunque el periodo perinatal tiene muchísima más importancia. Esto es algo que no lo comentó Juan Pablo, pero vale la pena que en determinado momento lo mencionemos, justamente porque está muy relacionada con la prevención del VIH y más que todo la prevención del padre, ¿no? Porque muchos ensayos aleatorizados, controlados en varios países africanos en particular, indican que la circuncisión médica masculina reduce indudablemente el riesgo de infección por VIH adquirida heterosexualmente, ¿no? Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud recomienda la circuncisión masculina como parte de un paquete integral de prevención de VIH. Eso también indirectamente puede evitar, en este caso, la transmisión justamente hacia los niños, ¿no? La transmisión, obviamente, directa a la madre y, obviamente, la madre hacia el niño. También debemos comentar que sin tratamiento, la mitad de los bebés infectados por el VIH mueren a la edad de 2 años. Entonces, es importantísimo que uno diagnostique para dar el tratamiento. Y aproximadamente 100,000 niños menores de 15 años mueren de VIH y SIDA cada año. O sea, yo creo que este número, lejos de haber disminuido de una manera ostensible, pues seguimos con ese tipo de problemas y también seguimos con el problema de que todos los pacientes que han sido diagnosticados pues no reciben el tratamiento oportuno, ¿no? Es muy deficiente en este caso el tratamiento que reciben estos pacientes. Por lo tanto, nunca hemos podido llegar al 100%, que sería prácticamente el ideal para nosotros. En bebés y niños pequeños, la prueba de VIH debe realizarse mediante pruebas de ácido nucleico. Es cierto lo que dijo Pablo, que se tiene que utilizar ya en niños más grandes, en este caso de 18 meses, se pueden utilizar pruebas rápidas para el diagnóstico. Las pruebas rápidas las estamos utilizando en la mamá con muy buenos resultados. ¿Por qué no? Porque la presencia de anticuerpos maternos adquiridos a través de la placenta, pues no nos pueden dar falsos positivos y el niño puede no estar infectado. Las pruebas repetidas que nosotros tomamos a los 14, 21 días, 2 meses, 4 meses, etcétera, a los niños, son necesarias porque la sensibilidad de la prueba va aumentando con el tiempo desde la exposición del virus del VIH y es posible que no se detecte una infección muy recientemente. Entonces, estas pruebas seriadas van a hacer la pesquisa para poder detectar al niño oportunamente. Si bien la primera prueba tal vez no lo detectó, las subsiguientes lo van a detectar. Y una vez que la prueba es positiva, debe ser confirmada inmediatamente con una segunda y
iniciar tratamiento. No debe pasar más de una semana, ¿no?, para hacer una prueba, en este caso, de diagnóstico preciso. Ahora, ¿qué sucede cuando la madre está infectada por el VIH? En un bebé, un niño pequeño nacido de una madre infectada, se realizan pruebas en serie con una prueba de ácido nucleico del VIH. En las madres que son de bajo riesgo, donde obviamente los bebés nacidos de madres infectadas, que han recibido tratamiento antirretroviral estándar durante el embarazo, con una supresión viral sostenida, generalmente definida como menos de 50 copias por mililitro, para ellos las pruebas obviamente se van a realizar seguramente, como se han realizado, 14 a 21 días después del nacimiento, 1 a 2 meses y así sucesivamente, pero no es el interés de señalar en qué tiempo eso se hace el establecer, porque eso lo conoce. Sin embargo, los de altos riesgos sí nos interesa definitivamente considerarlos, porque estos bebés han nacido de madres infectadas que no recibieron atención estándar durante el embarazo, corren mayor riesgo de transmitir la enfermedad perinatal. Son esos más que no recibieron cuidado perinatal, no recibieron tratamiento antes del parto, o comenzó muy tardíamente al final del embarazo el tratamiento, o recibe un diagnóstico de infección durante el embarazo, el trabajo de parto, con cargas virales detectadas con 50 copias por mililitro cerca del parto, etc. Eso es importante, yo creo, en relación al diagnóstico. Ahora, ¿cómo podemos justificar de pruebas adicionales en bebés de alto riesgo? Como les decía, las pruebas nos permiten un diagnóstico temprano del VIH y el inicio también muy temprano del tratamiento antirretroviral. Y también permite determinar el momento de la infección si la lactante está infectada. Un resultado positivo, como les decía, en menos de 48 horas, 48 así le pondremos, después del nacimiento, va a reflejar una infección por VIH inútil. Mientras que aquellos bebés que tienen un resultado negativo en la prueba durante la primera semana de vida y luego tienen resultados positivos, finalmente va a darnos a pensar que la infección se dio intraparto. Luego, ¿qué pasa si nosotros desconocemos, que a veces sucede eso, desconocemos el estado del VIH de la madre? Idealmente, todas las mamás deberían de hacerse una prueba para identificar el VIH antes del embarazo o principios del curso prenatal. Si una mujer se presenta en trabajo de parto, en el momento de parto, sin documentación de su estado serológico respecto al VIH, se debe realizar una prueba tanto a la madre como al bebé. Escuchen eso, tanto a la madre como al bebé. Los resultados de esas pruebas serológicas de la madre o el bebé reflejan el estado de VIH de la madre, no del bebé, de la madre, ya que son los anticuerpos maternos contra el VIH los que se detectarán. Si la prueba serológica para VIH en la madre o el bebé es positiva, la prueba del bebé debe proceder como se describe, hemos descrito anteriormente. Eso. Ahora también, o sea, digamos, hay que comentar que aproximadamente 2/3 de las transmisiones de la madre al hijo con VIH ocurren perinatalmente. Y las pruebas, o sea, porque siempre hay ese problema de qué le hacemos, qué es mejor, hacer un PCR probablemente de ADN, o tal vez es mejor hacer un PCR ARN, ¿no? Nosotros utilizamos la segunda, pero hay esa disyuntiva siempre de cuál tal vez deberíamos utilizar las dos o una sola. Entonces, las pruebas de PCR de ADN no van a detectar una infección muy reciente. La sensibilidad de esta prueba, ¿de acuerdo?, cuando se realizan las series del 55%, aumenta un 90% a las 2 a 4 semanas y al 100% más adelante, ¿no? La especificidad de esta prueba es del 99.8% al nacer y del 100% al mes y 6 meses. Una infección por VIH se puede identificar mediante pruebas de ARN cualitativos y cuantitativos, ¿no? Es que es lo que hacemos nosotros en comparación con el PCR de ADN. Los ensayos de ARN pueden detectar mejor la infección por VIH al nacer, lo que permite un inicio temprano del tratamiento antirretroviral que ha demostrado reducir la morbilidad y la mortalidad infantil. Los estudios han sugerido que la sensibilidad y la especificidad de los ensayos de ARN de VIH cualitativos y cuantitativos para identificar la infección neonatal son al menos tan buenas como las pruebas de ADN del VIH.
Los ensayos cuantitativos de RNA son una prueba de carga viral estándar que se realiza para monitorear la respuesta también al tratamiento, así lo hacemos nosotros, pero se pueden usar también como un ensayo de diagnóstico complementario para confirmar, en este caso, una infección por VIH. No voy a hablar mucho, para no ser muy larga mi participación respecto al tratamiento. Nosotros tenemos, indudablemente, varios medicamentos, como son los inhibidores de fusión, por ejemplo, Maraviroc, que se utiliza bastante en adultos, tal vez no tiene tanta trascendencia en los niños, de transcriptasa inversa, ¿no? Que se comentó, incluso nitróxidos, etcétera, que siguen usándose, siguen siendo prácticamente la base del tratamiento. Los inhibidores de integrasa que sí, se me ha comentaron ya, tal vez ahí existe el tratamiento estrella actualmente. Los de replicación y ensamblaje, o sea, la replicación y el ensamblaje, ahí no hay tratamiento. Para evitar la replicación y el ensamblaje no hay tratamiento de momento, tal vez más adelante hay otros medicamentos. Y aquel de próxima duración sí, o sea, los inhibidores de proteasa también actúan. ¿No? Eso en relación prácticamente a lo que podíamos aclarar y comentar al respecto. Quiero hacerle sí una pregunta al doctor Juan Pablo, para que no con el afán de ver si has revisado o no, sino con el afán de que prácticamente aclare un poquito, porque a veces hay gente que tiene muchas dudas, que maneja prácticamente VIH, muy de acuerdo con la doctora Rebollo, que dice, yo pienso que cualquiera puede manejar VIH siempre y cuando sepa lo que está haciendo. Yo creo que es una persona que se interioriza en el tema, tampoco gran cosa es, no es una enfermedad como cualquier otra, solamente que a veces hay el temor porque dicen que es una enfermedad mortal, ahora sabemos que con tratamiento la persona incluso puede morir de otra cosa que no sea VIH, ¿no? Tal vez su diabetes, tal vez su hipertensión lo va a matar, pero el VIH se ha vuelto una enfermedad crónica de buen control. Entonces, yo creo que en este momento la gente lo que tiene que interesarse del tema para poder manejar bien de manera adecuada. Entonces, la pregunta es esta, ¿no? que tal vez vale la pena aclarar, que nos aclare Juan Pablo, es ¿cuándo recomendamos realizar pruebas de resistencia a fármacos antirretrovirales? Esa parte me ha parecido importante que él la pueda aclarar. Y bueno, y con esto definitivamente concluye mi participación. Les agradezco mucho a la Sociedad de Pediatría por haberme invitado. Pues, si Dios mediante, estaremos en otra charla con mucho gusto. Y felicitarlo finalmente a Juan Pablo. Muy bien, Juan Pablo, creo que ha sido muy clara tu charla, has hecho los enfoques necesarios, pertinentes, aunque en este momento creo que la gente ha tenido bastante precisión. El mensaje que tú has querido dar, pues ha llegado a todos los pediatras y otros especialistas y subespecialistas que han escuchado tu charla. Felicidades nuevamente, Juan Pablo. Agradecerle, doctor, por su participación y felicitarle. Le doy la palabra al doctor Juan Pablo Rodríguez, por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctora Rebollo y doctor Rada, por sus comentarios, su aporte siempre muy, muy rico para esta charla que estamos dando sobre VIH. Un poquito empezando a responder la pregunta del doctor Rada, las pruebas de farmacoresistencia, como muchos de ustedes saben, el VIH también, como las bacterias, se hacen resistentes a los medicamentos, ¿no? Por mutaciones que presenta el virus, ¿no? Y lamentablemente en Bolivia ya tenemos muchos pacientes que tienen resistencia a los medicamentos antirretrovirales. Y la principal causa de esta resistencia se debe a la mala adherencia, al uso inadecuado de esos medicamentos, y sobre todo porque son pacientes que toman tratamiento de por vida todos los días. Imagínense la cantidad de exposición que tienen a medicamentos de estos pacientes, y si no los toman bien, no hay buena adherencia, la posibilidad de que exista resistencia del virus a los medicamentos es muy, muy alta. Y tenemos ya, como les he mencionado, resistencia. Lamentablemente en el país no estamos haciendo pruebas de farmacoresistencia como deberíamos hacer. Y respondiendo a la pregunta del doctor Rada, ¿cuándo debemos solicitar? Idealmente se debería solicitar la prueba de resistencia a toda mujer embarazada. Por ejemplo, una mujer embarazada diagnosticada de VIH, deberíamos hacerle la prueba de resistencia, ¿no? O como el antibiograma, digamos, para saber a qué antirretrovirales es sensible ese virus y dar un tratamiento dirigido antes de empezar el tratamiento, ¿no? Sabiendo a qué antivirales es sensible, ¿no? A todos los niños diagnosticados por primera vez también deberíamos hacer prueba de inicio, ¿no? Entonces, esto es lo que hacen países desarrollados que tienen, la verdad, estas pruebas que son muy costosas. En nuestro país, ¿y qué dice la norma nacional del programa? Es
cuando el paciente tiene falla terapéutica, ¿no? Y falla virológica y falla clínica, ¿no? Que en general nosotros lo englobamos como falla terapéutica a un esquema de primera línea, ¿no? Nosotros damos un tratamiento de primera línea, verificamos la adherencia, hacemos carga viral y el paciente no tiene una carga viral baja, está así incrementándose o el paciente no está mejorando. Antes hacíamos el cambio a otro medicamento y después hacíamos las pruebas de farmacoresistencia. Y esto implicaba que teníamos que hacer una reunión con el comité para que apruebe que se puedan hacer estas pruebas a los pacientes, y esto tardaba mucho. La verdad, esto era por un tema económico, debido a que teníamos muy pocas pruebas para hacer a los pacientes y teníamos que elegir a qué pacientes hacer. Entonces, un poquito respondiendo a la pregunta del doctor, nuestra norma es cuando nosotros tenemos falla terapéutica a un paciente que ya está recibiendo tratamiento, que no es lo ideal. En el mundo ideal, nosotros deberíamos hacer la prueba a un paciente cuando le hemos diagnosticado el VIH, si es que no conocemos bien la epidemiología de resistencia que hay en nuestro medio, porque hay países que ya conocen la epidemiología de resistencia y ya saben qué tratamiento usar de primera línea en sus pacientes. Nosotros no hemos hecho un estudio de prevalencia de resistencia de nuestros pacientes a VIH. Es una tarea que tenemos pendiente. Obviamente el tema económico nos ha limitado. Es un poquito respondiendo al doctor Rada esa pregunta, y bueno, no quiero extender más. Doctora Caballero, le doy la palabra para que usted pueda seguir. Gracias, doctor. Continuando, vamos a entrar a la parte de preguntas. Tenemos 3 preguntas hasta el momento en el chat. La primera es, ¿se tiene un parto vaginal en área rural, lactancia materna exclusiva, y la mamá fue diagnosticada a los 7 meses de VIH con tratamiento desde ese entonces? ¿Cuál es la conducta que debe seguirse para el recién nacido, indica? No sé si yo contesto eso, doctora, o podemos, con ayuda de los panelistas, no sé, la doctora Rita nos puede ayudar con esa respuesta. Doctora Rita, de ese neonato, ¿qué opina usted? Por favor, Yo ahorita doctora. estoy leyendo en el chat, parto vaginal 16 días y de posta de salud recibe lactancia materna exclusiva que directamente está como diagnóstico positivo de sugerencia y irritación con un crecimiento con necesidad. Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Tenemos muchos casos, inclusive de personas que tienen un buen nivel de instrucción y por alguna circunstancia no aceptan la infección, ¿no? Están en periodo de negación, incluyendo mujeres embarazadas. Yo tengo un caso de una colega médica que después de haber pasado un buen tiempo recién aceptó la infección. Su primera niña sí se ha infectado, su segundo niño no se transmitió. En este caso, considero que siendo un problema social se tiene que hacer todos los esfuerzos por ubicar a la madre y al niño especialmente, ¿no? Porque, como decía, le dio de lactar. Bueno, en ese niño hay que nuevamente hacer las pruebas la prueba de carga viral, ¿no? Para determinar si ha existido una transmisión por la lactancia materna. Obviamente para hacer la prueba se tiene que esperar 6 semanas, ¿no? Un mes y medio. Pero lo importante es la búsqueda. Es por eso el trabajo multidisciplinario. Nosotros en el hospital trabajamos con la trabajadora social del hospital en coordinación con la trabajadora social del CR Viral Alto. Espero que este domingo rescatemos a un recién nacido. Hemos hecho un seguimiento, ya es un mes que estamos haciendo el seguimiento, se ha ido a domicilio, etcétera, y se ha logrado comunicar, nos hemos logrado comunicar el viernes con la madre. Ella indicó que tuvo que viajar al área rural y que, bueno, va a venir el domingo. Entonces, definitivamente esta patología requiere de un manejo multidisciplinario y en este caso se tiene que hacer una identificación del domicilio, hacer una búsqueda con apoyo de trabajo social. Y una vez rescatado al niño, ojalá que se lo rescate al niño recién nacido, hacer la prueba de carga viral para ver si definitivamente hubo o no hubo la transmisión a través de lactancia materna.
¿sí? Pero esperar 6 semanas, ¿no? Antes de hacer la prueba, suspendiendo la lactancia materna. No sé si Juan Pablo me puedes ayudar con algo más. No, doctora Rita, yo quería precisamente que usted responda a esto porque usted tiene mucha experiencia y realmente es un ejemplo para todos nosotros en el manejo de los niños con VIH, que usted lidera prácticamente el alto. Nosotros cuando hay niños con VIH no nos preocupamos si es del alto porque sabemos que están ahí bien manejados por usted y usted, como menciona, trabaja en el campo, voy yendo a buscar a los pacientes, dando seguimiento, etcétera. Entonces, creo que es algo que se habló mucho y usted lo mencionó, de descentralizar el manejo del VIH, que no es manejo del especialista ni de su especialista, es el manejo del médico general, del pediatra, etcétera, porque son donde se transmite el VIH, principalmente es durante este periodo perinatal, ese es el más importante. Transmisión sexual, si bien lamentablemente en nuestro país hay casos de abuso sexual, no es un problema, digamos, grande en el sentido de transmisión de VIH. El problema grande que tenemos es la transmisión perinatal, ¿no? De estas madres que no se hacen el diagnóstico durante el embarazo, por muchos motivos, principalmente el tema de desinformación, partos domiciliares, etcétera. Pero eso sigue siendo la minoría. La gran mayoría son pacientes que han acudido a veces a centros de salud y no se entiende cómo no se hace en estos centros de salud las pruebas a las mujeres embarazadas, ¿no? Porque ese es lo más importante para hacer la prevención en la mujer embarazada dando terapia. Nada, lo que dijo la doctora es ese niño, bueno, ese bebé, hijo de madre con VIH que está recibiendo todavía lactancia materna, mucho riesgo de transmisión de VIH por lactancia materna, más aún si la mamá no está en terapia antirretroviral. Habría que iniciar terapia antirretroviral a la madre y obviamente hacer la prueba de carga viral, ¿no? Con este tiempo, después de 4 o 6 semanas de haber suspendido la lactancia materna, hacer la carga viral para ver si no ha habido transmisión, ¿no? Es un poquito lo que ya nos dijo la doctora. No, doctora, excelente y muchas gracias. Gracias, doctores. Voy a pasar a la segunda pregunta. Es personal de salud de 27 años, femenino, que tuvo un accidente con una aguja de jeringa de un paciente VIH positivo. Se realiza un estudio de ELISA, la cual dio el resultado de 0.13 y el corte es de 0.13. La pregunta es si no se esperaba parámetros menores a 1 para que sea negativo y a este 0.13 lo reportan como negativo. ¿Hay alguna falla en el laboratorio o la interpretación no es adecuada? Sí, gracias. Bueno, al respecto es otro motivo por qué también el ELISA, las ELISA son pruebas serológicas, ¿no? De detección de anticuerpos, sobre todo. Y cualquier prueba que nosotros hagamos, un TORCH, por ejemplo, si solicitamos un TORCH, que es prueba serológica también, siempre tienen puntos de corte, ¿no? Y el paciente, ahora en COVID, ¿no? Muchas pruebas serológicas en COVID han debido ver ustedes, que nos sale, no sé, un corte de 0.5, ese es el corte, y el paciente puede tener 0.3, no tiene anticuerpos, pero siempre marca. Son pruebas colorimétricas que miden estos niveles que mide la prueba, ¿no? Son pruebas colorimétricas que no, el hecho de que marque un número no quiere decir que es positivo, que tengas anticuerpos, ¿no? Son puntos de corte que usa cada laboratorio. Entonces, en esta paciente, por ejemplo, que lamentablemente es muy frecuente en los accidentes laborales en personal de salud, siempre tenemos que hacer la prueba rápida el día del accidente laboral, y si es negativa, tenemos que hacerla cada 3 meses, a los 3 meses, 6 meses, hasta el año, etcétera, porque el periodo de ventana de la transmisión de VIH es de 4 a 12 semanas, ¿no? Entonces, este tiempo puede recién hacerse positiva la prueba. Entonces, yo sugeriría a este personal de salud hacerse una prueba rápida. No sé cuándo haya sido el evento de accidente, pero si es negativo, no descartamos la transmisión. Tiene que hacerlo a los 3 meses, 6 meses y así, hasta el año inclusive, para realmente después confirmar, ¿no? Entonces, por eso es súper importante en las normas de bioseguridad cuando nosotros hacemos procedimientos en hospitales y hacer la prueba siempre en el momento del diagnóstico, porque ha habido hasta problemas legales del personal de salud
que tuvo un accidente laboral, se hizo la prueba y la prueba fue reactiva. Y el personal de salud decía, yo me he contagiado porque ayer me he pinchado con la aguja. No, eso no, porque ya tenía ese personal de salud el VIH, ¿no? Porque no puede ser una transmisión tan rápida, pueden ser positivas las pruebas. Hay un periodo de ventana, como les mencionaba, de 1 a 3 meses en promedio, ¿no? Es un poquito respondiendo a esa pregunta, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y la última pregunta nos dice, ¿no? Si existe el término de profilaxis en neonatología en madres seropositivas. Por favor, le daré la palabra al doctor Rada en esta oportunidad. Hola, doctora, ¿me la puedes repetir, por favor, la pregunta? Sí, doctor. Nos preguntan si existe el término de profilaxis en neonatología de madres seropositivas. No sé, digamos, en este momento la profilaxis ya no existe, ¿no? Hasta hace muchísimos años, yo me acuerdo, ¿no? Que aquí decían que aquellas personas que tenían CD4 de 350 o menos, aquí en Bolivia, ¿no?, debían recibir tratamiento. Y en Estados Unidos decían menos de 500. Hoy por hoy, o sea, se ha visto que todas las personas tienen el derecho de que una vez que son diagnosticadas deben recibir tratamiento. Entonces, yo creo que la profilaxis, o sea, digamos, en este caso, para la mamá pues no hay, ¿no? Para la mamá debía recibir tratamiento. No debería darse profilaxis, porque obviamente la profilaxis que nosotros damos, digamos, con un medicamento único, vamos a generar resistencia. Entonces, en este caso, si la mamá es diagnosticada, debe recibir. Gracias, doctor. Imagino que la pregunta también va dirigida en relación al recién nacido, doctor. Si la profilaxis en recién nacidos está presente, vigente. Mire, en la última revisión que yo asistí, o sea, de las guías del VIH, se decía de que sí, o sea, digamos, se debe dar tratamiento en un tiempo perentorio de 6 horas, ¿no?, que debías recibir en este caso, en ese tiempo perentorio, hasta que obviamente se confirme con las pruebas, ¿no?, que generalmente eran las que iban a descartar o confirmar la transmisión. Yo creo que en este momento sigue todavía vigente. Nosotros, por lo menos, eso he visto en el servicio de neonatología en el que usted trabaja, que les continúan administrando esa profilaxis, ¿no? Así, y obviamente tiene sus memorias, porque dependiendo si la mamá recibió tratamiento, no continuó el tratamiento, etcétera, tal vez se puede agregar algún antirretroviral más, pero de momento todavía se sigue administrando, en este caso, al bebé hasta que tengamos el resultado definitivamente de la prueba, porque para el niño no es una prueba rápida, es una prueba con ácidos nucleicos, ¿no?, y que va a demorar. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más, por favor, antes de concluir? Doctora Caballero, no sé si puedo participar. Adelante, doctora. Claro que sí. Un aspecto importante con relación a una de las preguntas, la transmisión de la infección por VIH por accidente percutáneo, inclusive con aguja canalada, de una persona que tiene la infección por VIH, el porcentaje definitivamente es mínimo, no llega ni siquiera al 1%, es 0.3%. Inclusive esto es mucho menor cuando existe el uso de las medidas de bioseguridad universal, el guante de látex y por supuesto, de hecho, la piel es otra barrera de protección. En este caso, de los casos que han sido notificados en el país, ninguno ha sido por transmisión por accidente laboral. Eso es importante informar, porque es lógico, el personal de salud, especialmente el personal que hace las cirugías, ¿no?, las cesáreas, se siente muy atemorizado porque existen accidentes laborales y el personal de laboratorio lo propio. Y creo que cuando uno tiene conocimientos, experiencia y les demuestra la información
con relación a este tipo de accidentes. Permite, por supuesto, tranquilizar a la persona. Se tiene que seguir el protocolo, como ha explicado el doctor Juan Pablo. Lo primero es lavar la herida, por supuesto, con lavandina, pero de hecho hacer la prueba rápida es mandatorio, ¿no? Y bueno, si existe, siguiendo el protocolo, mucho estrés, se tiene que iniciar un antirretroviral, puede ser el 3TD, puede ser el TEL, puede ser el sidobudina más la amibudina, cada 12 horas durante 28 días, que es lo mismo que se utiliza cuando existe una agresión sexual, y posteriormente repetir la prueba al mes. Entonces, esa es un poco siguiendo el protocolo, ¿no? Pero es importante mencionar que la transmisión es bajísima, ¿no? Y por otro lado, cuando hablamos de la profilaxis, un poco viendo la última pregunta, se utiliza profilaxis o prevención de la transmisión materno-infantil, lo que ha explicado el doctor Juan Pablo, primero, segundo, tercer y cuarto escenario, donde el recién nacido obviamente va a recibir los antirretrovirales. El primer y segundo escenario, la sidobudina, cada 12 horas a 4 miligramos por kilo peso dosis. Y en tercer escenario, lo propio, la sidobudina a 4 miligramos por kilo dosis cada 12 horas, y la nevirapina puede ser una primera dosis a 2 miligramos por kilo día, y luego a las 48, 72 horas nuevamente una nueva dosis antes de ingresar a la paciente del hospital. Y en el cuarto escenario, que es el caso que a veces sí vemos, porque llegan ya en un parto expulsivo o un recién nacido de parto domiciliario, que es un cuarto escenario porque la madre no está recibiendo la terapia de antirretrovirales, sí se tiene que iniciar una terapia con los 3 antirretrovirales, ¿no? Sidobudina y la amibudina a 4 miligramos por kilo dosis cada 12 horas durante 4 semanas, y la nevirapina a 2 miligramos por kilo día durante 4 días, los primeros 4 días, y luego a partir del quinto hasta las 2 semanas, a 4 miligramos por kilo día, y suspender y continuar solamente con sidobudina y la amibudina. En este caso del cuarto escenario, se tiene que solicitar la carga viral lo más rápido posible. Lo ideal antes de iniciar la terapia de prevención en el recién nacido, no siempre es posible, pero sí considerando que tenemos un resultado de carga viral inclusive en las 24 horas, entonces al día siguiente, si tenemos la suerte de que ha nacido en la madrugada de un día laboral, el Cerevir trabaja de lunes a viernes y nos puede dar la carga viral en 24 horas. Si tenemos un fin de semana, no nos queda otro esperar al lunes, y vamos a tener, digamos, después de 48 horas. Pero de hecho, este niño este recién nacido recibe los antirretrovirales de acuerdo al escenario. Muchas gracias. Gracias, doctora. La última pregunta, por favor, doctor Rodríguez, se la voy a pasar a usted. Nos preguntan si hay algún comentario sobre las barreras legales para la realización de pruebas en adolescentes. Sí, gracias. Sí, realmente es un tema que estamos luchando hace varios años con todos los que hemos trabajado en el programa. ¿Qué dice la norma nacional? La norma nacional para solicitar una prueba es ser mayor de edad, mayor de 18 años. O sea, tú para solicitar una prueba tienes que ser mayor. Y si no, tienes que tener consentimiento de tus padres, ¿no? O sea, es un poco... entonces, imagínense un adolescente de 16 años, 17 años que ya inicia actividad sexual, y como dijo la doctora Rita, la actividad sexual en los adolescentes se ha reducido cada vez más a los 11, 12 años. Imagínense un adolescente de 15, 16 años que ya tiene conductas de riesgo, actividad sexual, va a ir con sus papás a pedir el permiso para que le autorice una prueba de VIH. Eso realmente es algo muy, muy ilógico. Entonces se ha tratado de poder ver mecanismos. En Brasil, por ejemplo, la edad es 14 años, ¿no? O reducir la edad, etc. Entonces sí ha habido esta barrera legal, entre comillas,
que dificulta hacer el diagnóstico temprano en los adolescentes, ¿no? Pero bueno, pese a eso, en el Hospital del Niño, en otros lugares, nosotros muchas veces hemos hecho la prueba en niños, adolescentes, sin tanto problema, digamos, y la autorización puede ser también escrita, porque había también verbal, perdón, porque había también inclusive una hoja que era de autorización. Se estaba haciendo muy burocrático solicitar estas pruebas, y esto retrasa el diagnóstico. Entonces creo que todavía tenemos que trabajar mucho en el tema de adolescentes, porque sí estamos un poco ahí sin muchos avances en este tema normativo, que no ha cambiado, ¿no? Pero en la práctica hay estrategias de poder hacer estas pruebas tempranamente en los adolescentes, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que estamos trabajando actualmente. Gracias, doctor. Quiero felicitar a todos nuestros participantes. Expositor, doctor Juan Pablo Rodríguez, muchas gracias por tan brillante exposición. Doctora Rita Rebollo, doctor Jaime Rada, por haber hecho grandes aportes a este módulo y a este tema tan importante que realmente nos lleva, ¿no?, a reflexionar para seguir apoyándolos y crear vías de capacitación, tanto primer, segundo, tercer nivel, y que se pueda hacer efectivo el 95, 95, 95, que se busca como objetivo en este tema tan delicado, ¿no? Y que realmente se está volviendo una pandemia mucho más grande a través del tiempo, ¿no? Agradecer también a todos los participantes. Es un placer haberlos tenido el día de hoy. Con esto doy el cierre a este tema y a esta clase de hoy. Les agradezco mucho, mil felicidades también de parte de la sociedad a todos por el Día del Pediatra. Que Dios siga iluminando su camino y sigan siendo ustedes un instrumento para que cada niño salga siempre adelante, ¿no? Muchas gracias, les quedo muy agradecida en nombre de la Sociedad Boliviana de Pediatría y la Sociedad Paceña de Pediatría. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la confianza. Buenas noches a ustedes.